Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya sea el horario en que usted va a mirar esta cápsula de Palabra del Señor. Agradezco al Señor su bondad, su amor, su misericordia y oramos, Padre, para que tú nos des la dirección en las cortas palabras que vamos a expresar para, Señor, dar una guianza, dar una guía, una directriz, lo que sea que se llame, a tus discípulos, a tus discípulas, a tus siervos. Te damos la gloria y el honor, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén, amén, gracias. Bien, vamos a tener una palabra del Señor cortita, vamos en realidad a mirar 2 o 3 textos nomás, y la primera la encontramos en el libro de Gálatas en el capítulo 1, Gálatas en el capítulo 1, ¿ya? Vamos a mirar los versículos 6 y 7. 6 y 7. Y dice la palabra del Señor así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, obviamente él no estaba ahí, Pablo estaba en prisión, y les escribe esta carta, hermanos amados, a la ciudad de Galacia, para aclararles algunos puntos, porque llegó al oído del apóstol Pablo de buenas fuentes, fuentes de hombres que no mentían, que no falseaban, que no exageraban, de que estaban llegando algunos judaizantes. ¿Qué es judaizante? Los mismos mesiánicos de hoy que no tienen nada de judíos, que usan unas palabras en judío, que usan unas vestimentas, y perdón que lo diga a lo mejor fuerte, pero me apena, pero hay que decirlo, haciendo el ridículo, porque las vestimentas que ellos usan hoy no son los mismos que usaron los antiguos judíos, los antiguos hebreos. Dista mucho, y lo hemos repetido en ocasiones, el evangelio que ellos pretenden hablar, al que pretenden volver, no es el evangelio, no es la Torá del Señor, sino que son más bien las interpretaciones, los escritos, ya, de los judíos talmudistas, que por supuesto son una casta, una organización antiquísima, que interpreta y que reinterpreta los textos de la Biblia y que termina borrando la Torá de Dios, los profetas, haciendo de la Torá un nuevo Dios distorsionado. ¿Correcto? Bueno, la iglesia de Galacia, fundada por el apóstol Pablo, era una iglesia gentil que recibieron la palabra de Dios tal cual el Señor, el Espíritu Santo, se la dio al gran apóstol Pablo. Y resulta que Pablo se estableció un tiempo, estuvo con ellos, estableció ancianos y luego tuvo que seguir sus viajes misioneros, ¿correcto? Y dice acá, estoy maravillado, o sea, estoy pero requete sorprendido de que tan pronto se hayan alejado y yo me haya alejado físicamente de ustedes, hayan seguido un evangelio diferente. Y le especifica claramente, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que les perturban a ustedes y quieren poner obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces Pablo vio que ellos estaban volviéndose, tratando de volver a la ley, dejando la gracia del Señor. Yo he visto a muchos tipos que pretenden ser judíos y, como lo dijo Pablo, pretenden enseñar la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ya que la ley es buena si se usa legítimamente. Si tenemos nosotros, por ejemplo, los preceptos de Levítico 18, por ejemplo, en que se habla de lo que es la moral, lo que es el pudor, lo que es la suciedad, lo que es lo legal según Dios, lo permitido por Dios y lo prohibido por Dios, porque el concepto de bueno y de malo viene siempre de la mente y del corazón de nuestro gran Dios y Creador.
Y hoy día tenemos en este mundo un montón de problemas, como por ejemplo estos jovencitos que pretenden salvar el planeta, que pretenden salvar tortugas, elefantes, y eso es loable, eso está bien, el amor por o el admirar y cuidar la naturaleza que Dios creó, pero no tienen ningún tapujo en impulsar el asesinato de bebés no natos a través del aborto, y dentro de poco en todo el mundo se va a estar permitiendo el aborto hasta el momento de que el bebé, un minuto antes que nazca, va a ser legal matarlo terrible. Y también va a ser legal el asesinato, llamado ahora eutanasia, porque eugenesia es un buen nacimiento y eutanasia es una buena muerte, y el único que puede dar una muerte es Dios, porque es el Señor de todo y autor de la vida. ¿Quiénes son los que predican un evangelio diferente? Pues los falsos profetas, los falsos maestros, que introducen herejías destructoras, poniendo sobre los hombros un nuevo evangelio, el volver a las raíces hebreas, cuando en realidad nosotros somos la raíz y el linaje de David en Jesucristo. Somos, porque dice que estamos en comunión con Él. ¿Correcto? Entonces dice acá que hay algunos que los perturban y que cualquiera que predica otro evangelio, aún un ángel del cielo, el tal sea anatema. Tenemos la secta más grande que nadie la toca, que es en estos momentos la Iglesia Apostólica Romana, cuyo Papa pretende y ya puso en acción la única religión mundial, una religión del diablo, en que se consta de 3 grandes grupos que son las bases. Es un trípode: el judaísmo moderno, por supuesto, el ser musulmán, los musulmanes o mahometanos, y el cristianismo, entre comillas, que se abroga la representación de la Iglesia Católica. Cuando Pablo predicó el Evangelio, Pablo instó a que se leyera el rosario, a que se repitiera el rosario pagano. ¿Acaso Pablo decía que había que hacer procesiones llevando monos, muñecos, estatuas en los hombros? ¿Acaso el apóstol Pablo dijo que una galletita se convertía en carne del Señor y que dentro de un templo hecho de manos de hombre, con arquitectos caros, con un altar donde hay una luz roja que le llaman sagrario, que el Señor está metido ahí? Recuerde que Salomón le dijo por el Espíritu Santo al Señor eterno: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más esta casa que yo he edificado? Entonces, cuando ustedes ven y escuchan que la verdadera iglesia es la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, usted está escuchando realmente la voz de Satanás, el diablo. Porque la Iglesia Católica no tiene nada que ver con la palabra de Dios. De hecho, los falsos judíos, los mesiánicos, los neomesiánicos, dicen: esos cristianos, los que usan la Reina Valera 60, aunque la Iglesia puede usar cualquier Biblia, excepto la de Escritura del Nuevo Mundo, dicen: ellos son la Babilonia, ellos son hijos de Roma. Señores, si la Iglesia Católica hubiera creado el Evangelio, lo obedecería. Pero el catolicismo romano no obedece. Primero, porque los pastores o los curas debieran ser casados, tener familia, pero solo por un interés económico no tienen familia, para no dejar herederos. ¿Dónde se dijo que un pastor o un ministro de la palabra tenía que tener una vestidura especial? Por eso no todo el evangelio que usted ve. De hecho, en Chile, el capellán en la moneda, ya les vamos a decir quién es dentro de las enseñanzas que vienen. ¿Dónde dijo el Señor que había de dejar de comer ciertos alimentos para santificarse, como lo hace el adventismo del séptimo día? Y ojo que hay organizaciones de pastores bíblicos, en que admiten allí como una rama más del evangelio a la iglesia fundada por la falsa profeta Mary Ellen White, que son los adventistas del séptimo día.
Poco le falta para tener comunión con los mormones o con los testigos de Jehová que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, que es un Dios menor y un nuevo Dios, un ser creado. Cuando la Escritura dice que Jesús vive desde los días de la eternidad y hasta los días de la eternidad. Entonces, amados hermanos, tenemos que mantener la pureza del Evangelio. No andar escuchando lindos sermones, no andar viendo cosas que nos metan el Evangelio por la vista, porque el Evangelio del Señor se transmite a través del Espíritu de Dios al espíritu humano. Se transfiere de parte del Espíritu Santo a nuestra mente y a nuestro corazón, que es el corazón espiritual del hombre nuevo. Y cuando digo hombre me refiero al ántropo, al ser humano, sea hombre o sea mujer, porque no hay más sexos más que hombre y mujer. Se transmite el corazón nuevo en la mente. Es la parte más recóndita del ser humano, porque ahí está el Espíritu Santo que vino a vivir en nosotros cuando creímos, cuando nos entregamos al Señor, y porque dice Dios que no nos puso para alcanzar ira, sino para alcanzar misericordia, y que Dios tiene cuidado de nosotros. Y Jesús dijo, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿en qué se nota que una oveja es del Señor? Que vive como oveja, que aunque puede cometer errores, no vive practicando el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo y el diablo peca desde el principio. Que Dios nos perdone los pecados, y hay gente que ha desafiado la misericordia de Dios, pero de una manera que tal vez el Señor hasta les abandonó hace tiempo y no se han dado cuenta. Nosotros queremos ver otro texto para finalizar y lo encontramos en el libro de Judas. Cuando hablamos de Judas, estamos hablando del hermano del Señor Jesucristo. Judas, este hermano del Señor Jesucristo, juntamente con Jacobo, que es Santiago, y con José, otro de los hermanos del Señor. Porque Jesús tenía 4 varones hermanos, hijos de María y de José. ¿Ya? Entonces acá dice bien claro, dice, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común fe o común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Amados, nos manda a contender por la fe. Una cosa es tener la paz del Señor y no dañar al prójimo, y la otra es permitir que ante nuestros propios ojos las herejías envuelvan a una iglesia y a un mundo decadente. No podemos permitir. Dice que debemos combatir, contender. Ay, es que la palabra del Señor no se presta para contienda. Aquí dice que sí. Ay, es que el Evangelio del Señor no está para discutir con nadie. Sí. Recuerde usted que el apóstol Pablo contendía por la fe con los judíos, que Juan y Pedro fueron azotados por defender el Evangelio del Señor Jesucristo, por decir que solo en Él hay salvación. Entonces hoy día tenemos gente que ha hecho pactos con el diablo, porque no predicar el Evangelio a la gente para no molestarla es hacer un pacto con el diablo. Le aseguro que hay gente cristiana que le ha predicado la comadre y la comadre le ha dicho, mira, yo te voy a pedir que tú no me prediques y yo tampoco te hablo de lo mío y estamos en paz. Bueno, comadre, estamos en paz, porque hoy día hay cristianos que tienen hasta compadre, que están llenos de la levadura de la Iglesia Católica, haciéndose padrinos, cuando el Señor nos manda a ser testigos de bebés, de niños que son presentados al Señor. Entonces vamos cediendo, y en lugar de contender, mantenemos una corte de amigos que aborrecen, que no aman,
que no conocen a Jesús y que no quieren creer y no están dispuestos a arrepentirse, que viven picaneándonos, hablando mal de nuestras iglesias y de nuestros pastores. Y aquí la palabra dice que debemos contender. Yo creo que el Evangelio de la paz para el corazón, la paz del Señor sea contigo, que amas a Jesús, la paz del Señor sea contigo, hermano, hermana querida, joven, señorita, hermano anciano, hermano mayor, a los matrimonios, la paz del Señor sea contigo, que amas a Jesús. Pero los impíos no tienen paz, dice la palabra del Señor. Que como el mar no puede estarse quieto y siempre está en tempestad, yo navegué por alta mar. Tuve la bendición cuando joven de navegar por alta mar más allá de las 200 marítimas en un gran buque. Y realmente el mar nunca está en calma. Se levantan montañas de agua, literalmente montañas, en que parece que el barco se va a ir a pique, que cuando se levanta la popa y la proa parece que se va a hundir, se va a ir de punta, y luego se levanta la proa y la popa se va hacia atrás y el barco se estremece fuertemente hacia estribor, luego a babor, y todas las partes del barco sencillamente tiemblan, se estremecen, pero el barco no se hunde. Entonces, ¿qué es lo que hace que el barco no se hunda, pero que esté en constante movimiento? El mar. Y simbólicamente el mundo el mar significa el mundo. Así como Egipto espiritualmente también se habla de la cautividad de la persona que no ha sido liberada por el Señor. Pero Dios nos manda a contender. No nos dice el Señor, vayan tranquilitos y cuando alguien hable mal de mí o cuando alguien les predique un evangelio diferente o les quieran defender que la Virgencita, que los santitos, que se le puede hablar a las ánimas. Le digo, a mí me ocurren cosas que yo no sé, yo sé que estoy a punto hasta de perder amigos y amigas en el evangelio. Cuando escriben hombres cristianos, mujeres cristianas, se le murió el papá y a los 3 años, papito, hacen 3 años que le escriben, le hablan a los muertos, cosa que Dios prohíbe. Y me asombra que ellos lo saben y lo siguen haciendo, juegan con fuego porque Dios es muy celoso. No, es que la gracia de Dios no es para irse contra la doctrina del Señor Jesucristo, porque la doctrina, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú mismo y salvarás a los que te oyeren. Así que, queridos hermanos, no hay otro evangelio. No hay, es que en mi religión voy a ser salvo. No hay religión que salve. Ni la religión evangélica salva, porque es el Señor Jesucristo el Salvador. La iglesia no salva, pero la iglesia es para los salvados, porque el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O la gente cómoda que dice, no, yo necesito ir a la iglesia, yo oro en mi casa, y en la casa se pudren porque no se ganan a ningún familiar, no se congregan y no forman parte del cuerpo de Cristo y están en una total desobediencia a Dios. Entonces, este mensaje el Señor puso en nuestra mente y en nuestro corazón, de que no hay otro evangelio, que anatema sea el que tiene otro evangelio. Anatema significa maldito, preparado para el fuego del infierno. Y dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Para terminar, les digo que yo cuando llevaba 3 meses en el evangelio, me puse a aprender, me metí a aprender, a indagar en ciertas religiones, y cuando llegaban los tejotas con su mensaje sonriente, buenos días, mire, se nota que usted es una buena alma y queremos decirle, mire cómo está el tiempo, ¿no? El reino de Dios se acerca y Jehová va a traer el reino a través de su Hijo Jesucristo, un Dios menor, que en realidad fue un ser creado y para que le dejamos esta atalaya. Y yo en 3 meses ya estaba contendiendo, porque pertenezco a una generación de Biblia.
Pertenezco a una generación en que el pastor predicaba y estábamos todos con la Biblia en la mano. No estábamos con la Biblia por allá, ni con la Biblia guardada, ni con lente parecíamos tú. No, estábamos pendientes de la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos manda, a contender en estos tiempos. Aunque en ello nos vaya la vida, a no callar y a poner muy en alto el nombre y el evangelio del Señor Jesucristo. Ese reino eterno que un día se instalará en este planeta por 1000 años. El imperio que más duró en la tierra fue el Imperio Romano, que duró alrededor de 500 años, 5 siglos, y decayó. ¿Por qué decayó? Bueno, porque los romanos perdieron el interés y todos los paganos, los bárbaros que llegaron a Roma, se enlistaron en el ejército romano y no tenían patriotismo, no defendieron a Roma y Roma cayó. Pero el reino del Señor Jesucristo, a los que se va a llevar para que gobernemos con Él 1000 años en esta tierra, no se terminará jamás. Somos parte de un gobierno eterno y viviremos con nuestro Señor por los siglos de los siglos en una tierra renovada. Mientras tanto, sonriamos cuando aparecen los progres por ahí tratando de defender el planeta, salvar el planeta. No se han salvado ellos, son incapaces de salvarse a sí mismos. Y que yo confío en la ciencia no ha terminado con el dolor humano, con la depresión humana, con el terror humano, con el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la muerte. Y el Evangelio termina con el terror, con la desesperanza, y pone en nosotros una gran fe en aquel que nos amó y aquel que nos abre las puertas de la eternidad para vivir con Él por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea con ustedes. Les envío un gran abrazo a todos, especialmente a los hermanos de Cristianos Bíblicos. Nuestro corazón, nuestros pensamientos y recuerdos están constantemente con ustedes. La paz del Rey sea con ustedes. Nos estamos viendo en otra ocasión. Shalom.